¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos todos nuevamente a nuestra sesión mensual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Estamos muy contentos, como siempre, en estas sesiones llenas de entusiasmo, con un gran nivel académico. En esta ocasión, pues no es la excepción, y vamos a tener un gran invitado desde Estados Unidos, desde Kentucky, que en un momento se los voy a presentar, el doctor Aaron Cook. Yo creo que en esta sesión seguramente habrá muchísima gente interesada en el tema, ya que es un tema pues muy candente, es un tema de actualidad. Los intensivistas pues en el día a día nos enfrentamos a pacientes neurocríticos en los cuales pues debemos de entender y de saber manejar cuál es la evidencia actual sobre el manejo precisamente de la presión intracraneal, etcétera. Por lo tanto, pues este tema estoy seguro que les va a resultar de gran interés. Y pues bueno, tenemos al doctor Aaron Cook y al doctor Lubiano, que en un momento se los voy a presentar, ambos pues con gran experiencia en este campo de los neurocríticos. De hecho, el doctor Aaron Cook pues es el autor de las últimas guías que salieron sobre el manejo de la presión intracraneal elevada en la revista de Neurocritical Care el año pasado. Así que, pues bueno, realmente va a ser una sesión llena de contenido muy importante para nosotros los intensivistas. Pero antes de presentarles precisamente a nuestro invitado principal, el doctor Cook, les voy a presentar también a un gran profesor, a un gran amigo súper conocido aquí en Monterrey y en todo México, al doctor José Antonio Lubiano, quien es integrante del capítulo actualmente de Neurocríticos y también es expresidente del Colegio de Medicina Crítica de aquí de Nuevo León. Así que pues también le doy la bienvenida al doctor Lubiano, una persona súper entregada a su profesión, súper profesional, gran académico. Doctor, ¿cómo está, doctor Lubiano? Muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias al Colegio de Medicina Crítica. Es un honor el que me hayan invitado a esta sesión, que está tocando uno de los temas relevantes, dado que todos los pacientes con traumatismo, pues generalmente son jóvenes y pues actualmente el trauma forma parte de las primeras causas de mortalidad en el país. Y si nos vamos más hacia lo que es el trauma cráneoencefálico, pues tenemos todavía un abordaje importante, dado que cada vez que un paciente con trauma y con trauma de cráneo tiene este problema, no solamente es una pérdida de su vida habitual, sino que también de su vida laboral. Muchos de estos pacientes pierden días en su recuperación y es una gran pérdida tanto desde el punto de vista de salud como económica. Y si nos abocamos más al manejo del paciente con trauma cráneoencefálico, el hecho de ser el gold standard la medición de la presión intracraneal, pues nos lleva a decir si todos los pacientes con trauma cráneoencefálico deben de tener un monitoreo de presión intracraneal. A veces pues no es posible tener esto en las salas de urgencias, a veces no es posible que el intensivista esté totalmente entrenado para colocar el catéter. Entonces, con los nuevos advenimientos de monitoreo, pues hay otras técnicas para poder medir la presión intracraneal. Entonces, pues vamos a ver la plática del doctor Aaron, que seguramente será muy interesante en este manejo del trauma cráneoencefálico. Muchas gracias, Juan. Te devuelvo la palabra. Muy bien, sí, así es, doctor Lubiano. Pues le agradecemos mucho que participe con nosotros en la parte de comentarios. Realmente estoy seguro que nuestro auditorio va a estar muy contento y muy interesado en esta sesión. Y pues bueno, vamos ahora sí a iniciar con esta sesión, nuestra sesión mensual del Colegio de Medicina Crítica. Y ahora sí les voy a presentar al doctor Aaron Cook, quien es coordinador clínico del Departamento de Neurociencias en la Universidad de Kentucky. Nos sentimos realmente honrados, muy contentos de tenerlo ahora aquí con nosotros en el colegio. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestra conferencia. Muchas gracias. Es un placer estar aquí para hablarles esta tarde de este tema tan importante. Estoy muy agradecido por la invitación para participar con su prestigiosa organización y compartir un poco sobre nuestros hallazgos y recomendaciones de la Sociedad Neurocrítica y sus guías para el manejo médico inicial de la presión intracraneal elevada.
Esta noche brevemente voy a hablar de la relevancia de la presión intracraneal y el desenlace después de una lesión neurológica. No voy a pasar mucho tiempo en ello porque yo sé que con este público ustedes quizás tengan una muy buena comprensión del problema que esto representa para muchos pacientes, como ya se dijo. Voy a hablar de diferentes opciones de osmoterapia, incluyendo la salina hipertónica, y voy a resaltar algunas recomendaciones de las guías para el tratamiento de la presión intracraneal elevada en varias poblaciones neurocríticas que van de trauma encefálica, y también voy a hablar de parámetros de seguridad relacionados con el uso de osmoterapia. Algunos términos comunes y definiciones. Espero que no los use de manera intercambiable mucho, pero la presión intracraneal o ICP es la presión medida en el cerebro a través de un catéter cerebral. El edema cerebral con frecuencia se usa de manera intercambiable y señalamos en las guías que debemos enfocarnos no solo en la presión intracraneal para tratar el edema cerebral. Sabemos que hay diversas manifestaciones del edema cerebral, incluyendo el vasogénico, osmótico y citotóxico. Y no lo diferenciamos mucho en las guías porque no hay mucha diferenciación en el tratamiento de esos tipos, además del vasogénico. Los voy a usar de manera intercambiable un poco durante esta plática, probablemente porque cuando hablemos de la presión intracraneal elevada, también nos referimos a edema cerebral, porque en muchos de estos pacientes podemos tener una muy buena sospecha clínica de que el paciente tiene presión intracraneal elevada con base en el mecanismo de la lesión, su examinación física, su imagenología, pero no sabemos el número exacto porque no tenemos el catéter. Voy a hablar de osmoterapia y en general hablo de soluciones hipertónicas como el manitol y la solución salina hipertónica. Y por lo general seré muy específico sobre la salina hipertónica y el hecho que es cloruro de sodio. Algunos estudios publicados y han sido evaluados en las guías usan otras soluciones de sodio hipertónicas, como lactato de sodio. Ciertamente hay diferentes maneras en las que un clínico podría saber o sospechar que la presión en el cerebro se ha elevado después de algún insulto neurológico. El clásico que la gente tiende a depender es el catéter de presión intracraneal. Lo pueden detectar y monitorear la presión intracraneal, pero ciertamente las imágenes, la examinación neurológica, el examen pupilar y el historial del paciente les puede decir un poco sobre su estado clínico y la probabilidad de que estén sufriendo de presión intracraneal elevada, inclusive herniación. Las indicaciones típicas para el monitoreo de la presión intracraneal en Estados Unidos, de acuerdo con la fundación, es un puntaje de coma de Glasgow de 9, edema cerebral difuso y evidencia de papiledema. No voy a hablar mucho de las indicaciones para el monitoreo de la presión intracraneal. Eso estaría en el alcance de nuestras guías. Pensamos que las guías de la Fundación del Trauma Cráneoencefálico han hecho un gran trabajo hablando de cuándo sería apropiado monitorear la presión intracraneal en pacientes con trauma cráneoencefálico. Nuestro enfoque es más bien en la farmacoterapia en relación con el manejo inicial de la presión intracraneal. Por eso nos vamos a enfocar mucho en la osmoterapia esta noche. También, más allá del alcance de la guía, tenemos la terapia resistente al tratamiento, situaciones que pueden suceder durante la cirugía para la descompresión o usando barbitol o pentabarbitol. No evaluamos literatura relacionada con terapias refractarias como esas. Manejo de la temperatura y todo eso está más allá del alcance de lo que hicimos. Realmente tratamos de enfocarnos mucho en el manejo inicial y verán por qué en unos momentos. Porque no nos restringimos a una enfermedad,
Bueno, muchos de ustedes están muy familiarizados con los métodos comunes de monitoreo de la presión intracraneal, muchas tecnologías que existen para directa o indirectamente medir la presión intracraneal y la oxigenación del tejido cerebral, el flujo sanguíneo con diferentes capacidades. Y por supuesto, ninguna plática sobre la presión intracraneal estaría completa sin hablar de la doctrina Monroe-Kelly y sus principios. Por supuesto, estamos pensando en la cantidad de tejido en el cerebro y añadir una lesión, un hematoma subdural, una hemorragia intracerebral que cambie la dinámica de la presión en el cerebro. El cerebro solo puede compensar hasta cierto punto, así que la presión intracraneal sube dramáticamente. Así que cualquier terapia que usemos para tratar la presión intracraneal va a abrir esa caja o el cráneo, como en la cirugía, o modular uno de estos tres factores, ya sea el drenaje de líquido cefalorraquídeo, el volumen sanguíneo cerebral o el tejido cerebral. Desafortunadamente, sería bueno si la presión intracraneal fuera tan fácil como saber el número y tratarlo, y el paciente mejora, pero sabemos que eso no necesariamente sucede. Así que ciertamente hay diferentes tipos de edemas que ocurren en diferentes momentos durante la lesión. Y ciertamente hay diferentes patologías, inclusive con el estado de la enfermedad como lesión cranoencefálica, que son diferentes fenómenos fisiopatológicos y pueden ser muy distintos de una lesión mucho más difusa. Saber cómo tratar a esos pacientes con edema cerebral ha sido el enfoque en la literatura. La hemorragia cerebral o el accidente cerebral se tratan de cierta manera, pero de hecho son muy combinados y la fisiopatología es mucho más complicada de lo que habíamos pensado. Así que no es tan fácil. Ciertamente hay diferentes fenotipos para el edema en estos pacientes. Hay muchas publicaciones en los últimos 2 años que han descrito los patrones característicos de la presión intracraneal y la inflamación. Hay categorías de fenotipos en estos pacientes, por supuesto, polimorfismos genéticos que pueden influir en la inflamación, en la presión intracraneal y la respuesta a la lesión, y muchos otros factores que a muchos respectos están más allá de nuestro control, como el grado de la lesión primaria o factores prehospitalarios como hipertensión, hipoxia, todos pueden influir en la lesión secundaria y el edema citotóxico subsecuente que ocurre al tercer o cuarto día después de estos insultos neurológicos. Y todos estos factores crean un gran problema para entender la fisiología en estos pacientes y cómo tratarlos mejor si hay edema cerebral. Así que no solo es un número, también es un poco como un enigma, porque tratamos a los pacientes que tienen una presión elevada intracraneal y hacemos muchas cosas para tratarlos y no mejoran. El paciente parece estando bien y el examen neurológico no cambia. También tratamos pacientes quienes tienen una presión intracraneal normal, pero nunca despiertan. Así que la elevación de la presión intracraneal se ha asociado con un mal desenlace. Y no todos los estudios dicen que el monitoreo de la presión intracraneal se asocie con buenos desenlaces. A veces conocer el número no necesariamente nos lleva al lugar correcto. Todos los tratamientos de los que hablaré esta noche, aunque pueden salvar la vida en situaciones específicas donde saben, por ejemplo, que está ocurriendo herniación, ninguno de ellos ha demostrado mejorar los desenlaces neurológicos a largo plazo o inclusive la mortalidad. Hay riesgos asociados con el monitoreo de la presión intracraneal durante un largo periodo de tiempo y uno no siempre puede tener acceso al monitoreo de la presión intracraneal. Y la fisiopatología puede variar
con la etiología. Y estos pacientes con hemorragia subaracnoidea pueden ser muy distintos y necesitar diferentes terapias y diferentes abordajes que los pacientes con trauma cráneoencefálico. Y luego hay una paradoja interesante de este abordaje del Dr. Chestnut de hace algunos 10 años, en donde publicaron este estudio de Centroamérica, en donde aleatorizaron a los pacientes con un examen clínico e imágenes o monitoreo de presión intracraneal. Y los desenlaces en los pacientes fueron esencialmente los mismos, ya sea que se hiciera monitoreo de la presión intracraneal o no. Pero por otro lado, el otro lado del espectro, tenemos los estudios BOOST que están ocurriendo en este momento, que han sido muy evasivos en cuanto al monitoreo de la presión intracraneal, de la oxigenación del tejido cerebral, y están llegando muchos detalles sobre qué creemos que está pasando en el cerebro. Y se piensa que ese tipo de monitoreo va a disparar terapias que van a ser oportunas para los pacientes. Así que algunos estudios dicen que el monitoreo de la presión intracraneal quizá no sea muy útil y otros dicen que quizá se necesite más monitoreo de lo normal. Quizás llegaremos a un punto medio. Esta sería la respuesta correcta. Aún no lo sabemos. Así que estamos en un lugar extraño en cuanto al tratamiento de la presión intracraneal. Aunque creo que todos nosotros entendemos que cuando la vemos y es clínicamente significativa, debe tratarse porque puede salvarle la vida al paciente. Así que los supuestos de hoy, sin ahondar en todos esos detalles y controversias, es que reducir una presión intracraneal elevada o tratar el edema cerebral es una meta de tratamiento razonable en comparación con no hacer nada, porque sabemos lo malo que puede ser. Otro supuesto que haremos hoy es que la meta es mantener la presión intracraneal medida en menos de 20 milímetros de mercurio en esos pacientes. Hay diferencias en adherencia y la fisiología que pueden hacer que ese número sea diferente para diferentes pacientes y quizá haya escenarios en los que ese número no sea adecuado. Pero este es nuestro supuesto de trabajo para esta noche. Ahora, cuando yo recibí la invitación para hablarles, fue principalmente para hablar de las guías para el tratamiento agudo del edema cerebral en pacientes neurocríticos. Aquí tenemos el título del artículo y debo darle mucho crédito a nuestro grupo de escritores, que fue muy multidisciplinario e internacional, e incluyó enfermeras, farmacistas, muchos médicos de Estados Unidos y Canadá. Y fue un grupo que trabajó en conjunto muy bien. Fuimos muy afortunados de que la mayoría de nuestro trabajo presencial se hizo antes de la pandemia actual. No me puedo imaginar tratar de facilitar algunas de las discusiones que tuvimos. Estoy seguro de que todos ustedes sienten que hay algo acerca de que la gente esté en la misma sala. Eso enriquece nuestras conversaciones y no podía imaginarme hacerlo sin eso. Así que tuve la fortuna de haber terminado antes de la situación actual. Esta noche hablaré de los hallazgos con estas guías y de cómo llegamos a las guías, solo para contexto. Y voy a hablar de estados específicos de la enfermedad y tenemos una introducción sobre tratar el edema en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, que es un problema muy importante en México, como lo es también en Estados Unidos. En Estados Unidos yo diría que el trauma no solo es una enfermedad de los jóvenes, sino también una enfermedad de la gente mayor. La naturaleza de la lesión cerebral suele ser diferente. La mayoría de nuestros pacientes mayores no están siendo atacados o chocan sus motocicletas. Son diferentes tipos de lesiones, pero también se está volviendo una enfermedad de gente mayor. Hablaré de la diferencia en estas guías entre la probabilidad de respuesta a la
de la presión intracraneal en estos pacientes versus las terapias en cuanto a los desenlaces neurológicos. Y es muy importante resaltarlo para futuros estudios. Hablaré de algunos parámetros de seguridad y también específicamente de objetivos de sodio. Y me encantaría aportaciones de su grupo respecto si esto se hace con frecuencia en México, pero ciertamente se hace mucho en Estados Unidos. Muy bien. Primero, quisiera hacer una encuesta. Veamos, tenemos un chat. Por favor, escriban en el chat cuál es la opción de osmoterapia preferida en su institución. ¿Es manitol al 20%, cloruro de sodio al 3%, cloruro de sodio 23.4% u otra formulación de osmoterapia? Ok, algunos están diciendo manitol. Por lo que entiendo, en México probablemente sea la opción prevalente. Yo diría que en Estados Unidos, cloruro de sodio 3% o la salina hipertónica se está volviendo popular, pero ciertamente el manitol se usa también. Bueno, voy a hablar un poco de información de los fármacos y luego regresaré a recomendaciones de las guías. Aquí pueden ver que tenemos diferentes opciones, manitol al 20% y cloruro de sodio al 3%, básicamente tienen la misma osmolaridad, están muy cercanos. Así que en osmoles por litro proporcionan la misma osmolaridad o el mismo efecto para cada mililitro, mientras que el 23.4% es mucho más hiperosmolar. La osmolaridad excede 8,000 osmoles por litro y como consecuencia un volumen más pequeño se requiere para tener el mismo efecto. Otra cosa que vale la pena mencionar es el uso de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, como pueden ver, al 8.4% es muy hipertónico. Su osmolaridad está en alrededor de 2,000 osmoles por litro. Y puede haber situaciones en donde hay un paciente que se está deteriorando neurológicamente, quizá tuvo un accidente cerebrovascular y en el hospital no se atiende a pacientes que estén neurocríticos. Y no hay una salina hipertónica disponible. Así que el bicarbonato de sodio se usa en nuestros protocolos de reanimación tras un ataque al corazón y en lugares en donde los pacientes con lesiones neurológicas no pueden ser tratados. Es una opción muy viable para usar. Hay un estudio mínimo del uso del bicarbonato de sodio, pero creo que una alternativa importante si están en una situación en la que su agente de elección no esté disponible, porque probablemente en la realidad cuando vean a un paciente que esté exhibiendo síntomas de herniación, en realidad quizá el mejor agente sea el que le puedan dar en ese momento, el que tengan más cerca, versus esperar a su fármaco perfecto de preferencia. En la mayoría de los casos es así. Este se infunde muy rápidamente, entre 10 o 15 minutos, y si lo infunden muy, muy rápido, la dosis en 5 minutos, muchos de estos fármacos van a causar hipotensión durante la infusión, así que deben esparcir la infusión durante más tiempo, de 10 a 15 minutos, y así también están dando el cambio más drástico y rápido en la osmolaridad sérica para optimizar el efecto del medicamento. Muy bien. Sabemos que uno de los mecanismos
de las soluciones hipertónicas es aprovechar ese cambio en la osmolaridad que va a sacar agua del espacio menos concentrado al lugar más concentrado, y en este caso creemos que si se da una dosis de manitol, cierta agua del cerebro en los espacios intersticiales pasarán hacia el suero. Por así decir, se está deshidratando el cerebro. Ciertamente hay otros mecanismos de la osmoterapia cuando pensamos del ciclo de autorregulación, donde hay un aumento de la presión de perfusión cerebral que causa una mayor vasoconstricción, lo cual disminuye el volumen de la sangre y en consecuencia puede disminuir la presión intracraneal. Pero en una situación en donde están dando una gran dosis de salina hipertónica o manitol, al menos agudamente están aumentando la presión cerebral de perfusión cerebral. Eso también causa un aumento compensatorio en la vasoconstricción que debería reducir el volumen de la sangre. Esta es una manera secundaria en que los agentes de osmoterapia pueden reducir la presión intracraneal. Algo que vemos mucho en Estados Unidos es el dirigirnos a un estado más hipertónico. Sabemos que la hiponatremia en pacientes neurológicos agudos es muy mala. La presencia de hiponatremia exacerba el edema cerebral. Pacientes con un SB, con una lesión cerebral severa van a ser sensibles a cambios en el sodio y cambios en el sodio que bajen y que pueden derivar en más agua que entra al cerebro, más edema de esa hiponatremia. Así que sabemos que esa hiponatremia en los pacientes es mala y al tratar la hiponatremia, cuando el sodio está muy bajo, es probable que tenga un impacto benéfico en la presión intracraneal, porque sabemos que la hiponatremia exacerba el edema cerebral. Sin embargo, estamos viendo un cambio en Estados Unidos, en donde mucha gente está empezando a dirigirse a un sodio sérico alto. El malo es bajo, el alto debe ser bueno. Y ese es el principio. Este estudio tiene casi 10 años, muestra una muy mala correlación en el cambio del sodio sérico. Estos son pacientes que tienen sodio sérico muy normal, que tienen lesión cerebral traumática, y los que tienen un sodio sérico normal, por ejemplo, 1,40, y en esos pacientes aumentar su sodio sérico en el estudio tuvo muy poco impacto en su presión intracraneal. Solo 1% de cambio en la presión intracraneal está explicado con un cambio en el sodio sérico, así que una muy mala correlación aquí. Así que aprovechamos e hicimos estas guías para explorar este fenómeno y ver qué datos existen para respaldar o refutar el concepto de aumentar el sodio sérico al nivel de 150 o 155 en pacientes con edema cerebral severo. Bueno, voy a regresar a las guías, voy a hablar de eso un poco. Primero voy a resaltar los diferentes estados de la enfermedad en que evaluamos el manitol versus la salina hipertónica. Hablamos del objetivo de sodio versus solo tratar a los pacientes sintomáticamente, o si tienen un sodio sérico bajo, o si tienen un problema de presión intracraneal. Y luego hablaré de la seguridad de la solución salina hipertónica. Y voy a mostrar de nuevo a los autores para mostrarles la variedad y diversidad que tuvimos. Realmente fue un grupo fantástico. Y fue este el tipo de grupo en el que todos eran muy expertos. Cada una de estas personas se dividió en grupos y ningún grupo era igual para cada tema.
y se volvieron expertos en la literatura en esas áreas y escrutinizaron la literatura. Así que tuvimos una biblioteca que nos ayudó, un bibliotecario que nos ayudó a identificar la literatura con base en las preguntas PICO. Eran 16 preguntas PICO y básicamente eran sobre diferentes estados de la enfermedad y cuestiones de seguridad. Y un par de preguntas no farmacológicas. Solo incluimos estudios en adultos que estaban disponibles en inglés, así que no tengo duda de que hay excelentes publicaciones que estén exclusivamente escritas en español de su país y de otros, de Centroamérica y otros lugares, pero no evaluamos ninguna de esas publicaciones. Quizá es algo que podamos mejorar con nuestros diversos esfuerzos y capacidades de idiomas en el futuro. Y solo incluimos informes clínicos relativos a cada pregunta y tema para la guía e incluimos series de casos si tenían más de 5 individuos reportados. Muchos pacientes, como quizás saben, eran pacientes neurocríticos y como grupo nuestros autores no eran expertos. Así que algo que intentamos hacer con las preguntas PICO es, queríamos hacer la pregunta, por ejemplo, ¿qué es mejor, el manitol o la solución salina hipertónica en pacientes con lesión cerebral o con hemorragia subaracnoidea, en lugar de decir neurocríticos? Porque las complicaciones y la fisiopatología de un paciente con lesión cerebral traumática es muy diferente en aquellos que tienen hemorragia cerebral y no necesariamente queremos tomar el abordaje, bueno, en cualquier paciente, si la presión intracraneal está elevada, es lo mismo. No creemos que era lo mismo. No queríamos dar por sentado que sería lo mismo. Así que evaluamos estos diferentes procesos de la enfermedad por separado, lo cual lo hizo difícil porque muchos de los estudios publicados sí combinan todos los pacientes neurocríticos y puede haber diferentes lesiones cerebrales, diferentes pacientes con SB, etcétera. Así que evaluamos todos los artículos y usamos el proceso GRADE, que se ha vuelto una de las maneras prominentes de evaluar la literatura para guías. Cada autor, cada artículo fue evaluado por un autor y luego había grupos. Por ejemplo, si yo estaba en el grupo de meningitis y esteroides, al menos había otro autor conmigo y evaluamos los artículos por separado. Determinamos el sesgo, determinamos los desenlaces y cuán creíbles eran los estudios y cuán fuerte era el estudio. Y luego formulábamos las recomendaciones con base en eso. Y luego nos reuníamos para presentar esto como grupo y el grupo ayudaba a refinar las recomendaciones. Bueno, no voy a hablar mucho de los resultados de investigación de la literatura. Hay muchos disponibles. Como pueden ver en esta columna, en muchos casos había muy pocos estudios de alta calidad para poder dar conclusiones definitivas. Pero esta es una lista bastante completa de algunos de los temas que incluimos en las guías. No voy a hablar de todos esta noche. Bueno, en general, cuando hablo de estas recomendaciones, los criterios GRADE los clasifica en datos de alta calidad, moderada, baja y muy baja calidad. Alta calidad son temas en donde tenemos estudios clínicos aleatorizados fuertes, están bien hechos, suelen ser más de uno y la gente puede decir que sería el estándar de referencia. Muchos estudios se incluirían en esta alta categoría dependiendo del metaanálisis. Datos de calidad moderada pueden ser estudios aleatorizados o metaanálisis con un poco de potencial de sesgo. Quizá haya preguntas sin responder o desequilibrio en los grupos. Quizá solo hay un buen estudio aleatorizado
pero no más de uno para corroborarlo. Y podría ser que hay varios estudios controlados por casos o retrospectivos y están estructurados de tal forma para representar muchos de los sesgos potenciales que podemos ver en los estudios retrospectivos. Y los estudios de baja y muy baja calidad era la mayoría de lo que teníamos en nuestra área, desafortunadamente, en estado crítico. Y estos eran estudios de cohortes y retrospectivos que eran muy heterogéneos en cuanto a la población o que tenían muchas fallas. Así que les diré cuáles recomendaciones tienen alta, moderada, baja o muy baja calidad. Y también las categorizamos por la fortaleza de las recomendaciones. Si son fuertes, significa que el grupo tuvo confianza en que si uno seguía la recomendación, para la gran mayoría de casi todos los pacientes, superaría los efectos potenciales no deseables si no se siguiera la recomendación. Esto sería decir que sería el estándar de referencia. Mientras que gran mayoría de las recomendaciones se consideran débiles o condicionales, significa que el grupo no confía en que los efectos deseables de seguir una recomendación superaría los efectos potenciales no deseables todo el tiempo. Otra manera de decirlo es que hay condiciones que harían que esa recomendación sería algo muy bueno que hacer, pero debido a la literatura y si no sabemos exactamente si es cierto para una situación dada, también podría haber condiciones en las que seguir la recomendación sería inadecuado para los pacientes. Y también tenemos un enunciado de buenas prácticas. Esto es lo que es importante hacer y no necesariamente es adecuado para clasificar la certeza de la evidencia. Y estas son cosas que pueden considerar que son de sentido común. Muy bien. Tomaré 2 minutos aquí para hablar de uno de los peligros de hacer una guía. Y hablar de una guía es que muchas veces escucharán a otros médicos decir, debes hacer esto porque está en la guía, ¿correcto? Debes dar salina hipertónica en lugar de manitol porque está en la guía para pacientes neurocríticos. Es así, pero es una recomendación débil y más débil. No tienes que hacer eso. Una recomendación más débil usa lenguaje como sugerimos o podría considerar y no debe, o el clínico debe hacer esto. Realmente esas son recomendaciones muy fuertes. Así que yo creo que es muy importante al hablar de las guías que entiendan cuál es el nivel de fortaleza de una recomendación, porque si es una recomendación débil, quizá sea un poco más que nuestra opinión. Y es una opinión educada, pero sigue siendo una opinión. Y su opinión también importa, pero también su experiencia. Así que deben saber que la gente que dice está en la guía, si no entienden la fortaleza de la recomendación, quizá los lleven por un camino que no sea correcto. Bueno, hablemos un poco de las diferentes osmoterapias. Vimos diferentes escenarios con salina hipertónica y manitol y los estudios están por todos lados, con mucha variabilidad. En algunos estudios, los sujetos se aleatorizan solo a manitol o solo a solución hipertónica. Y otros estudios, algunos sujetos se aleatorizan con manitol y luego van a salina hipertónica y se alternan. Y unos empiezan con salina hipertónica y luego a manitol. La mayoría de los estudios eran mezclados, así que hay muchos. Había pacientes con lesión cerebral traumática, algunos estudios con salina hipertónica también se aplicaron, pero no tenemos idea si durante el transcurso de la enfermedad, si hay una lesión cerebral traumática en el día 2, es muy diferente que una lesión cerebral traumática en el día 6 o 7. Entonces, hay varios metaanálisis. Esto lo hizo Lee en 2015. Están ponderados por tiempo y son diferentes estudios que muestran
los valores más a la izquierda favorecen la salina hipertónica y en este metaanálisis la conclusión es que la salina hipertónica parecía ser más favorable que el manitol para presión intracraneal elevada y también era una respuesta más duradera. A 6 horas había una respuesta más duradera que el manitol. Aquí tenemos otro metaanálisis que incluyó varios estudios, 2 años después, que también favorecen la salina hipertónica, y en este no favorecía la salina hipertónica. Este fue uno más temprano, pero hay mucha variabilidad. Así que vimos esto en diferentes estados de la enfermedad, incluyendo lesión traumática cerebral y edema cerebral, y tenemos conclusiones de que la salina hipertónica está por encima del manitol en la lesión cerebral traumática y la hemorragia intracerebral. Esta es una recomendación muy débil con base en evidencia de muy baja calidad. Y también hablaré de los objetivos del sodio un poco más cuando usamos salina hipertónica. Uno puede usar ya sea una dosis según síntomas o dirigirse a un nivel específico de sodio. Pero no hay evidencia convincente para usar un estándar u otro. Y ningún agente es probable que mejore los desenlaces neurológicos en estas enfermedades. Como mencioné, es una recomendación condicional con evidencia de muy baja calidad. Así que en la hemorragia subaracnoide, la salina hipertónica puede ser ventajosa debido a la diuresis inducida por manitol. El manitol puede funcionar en cuando hay una situación de diuresis y también hay evidencia en conflicto con el uso de salina hipertónica usando un abordaje según los síntomas o según el objetivo de sodio. Hay un estudio que sugiere que usar la salina hipertónica para mejorar la presión intracraneal y flujo sanguíneo es una medición muy indirecta con base en datos de un estudio de presión de perfusión, pero es una manera muy práctica científica de mostrar una prueba de concepto, pero tratamos de enfocarnos en manifestaciones clínicas y realmente eso no empataba. Así que aquí tenemos evidencia de muy baja calidad. Ahora, en el SV isquémico también hay datos opuestos con el uso de salina hipertónica, pero si piensan en la carga de la presión intracraneal, puede reducirlo, pero no mejora los desenlaces. Y hay algunos estudios que muestran que la osmoterapia profiláctica en pacientes con accidente cerebrovascular isquémica podría ser perjudicial. Así que tenemos evidencia de muy baja calidad. Voy a hablar un poco específicamente del objetivo de sodio. En el chat me gustaría que me dijeran cuál sería su objetivo de sodio para esta paciente de 23 años que estuvo en una colisión vehicular y tiene una contusión frontal izquierda, como ven en la tomografía computarizada, y su puntaje de coma de Glasgow es 464. ¿Hay un objetivo de sodio que establecerían o que ustedes preferirían en esta paciente? $1.45 sí es lo que se vería en Estados Unidos. Bueno, continuemos. Este es un aneurisma roto con hemorragia. Es el mismo puntaje de coma de Glasgow. ¿Cuál sería el sodio preferido aquí?
Algunos dijeron 145, quizá por la contusión. Muy bien. Aquí tenemos este SB. El puntaje de coma de Glasgow sería 13.1 con plegia izquierda. ¿Cuál sería su objetivo de sodio? Alguien dice que la gente en Facebook dice que no mayor de 165. Realmente no hay una respuesta correcta. Me voy a saltar esta. Realmente no hay respuesta correcta. Cada vez que pregunto esto, siempre hay una gran variabilidad y me parece que es muy interesante y esto demuestra el problema que tenemos aquí y por qué debemos hacer más investigación. No voy a hablar de la razón para dirigirnos a un mayor nivel de sodio sérico, pero pueden entender que la hiponatremia exacerba ese problema y el sodio podría mitigarlo en cierto grado. Y esto representa la razón para un objetivo de mayor sodio sérico. Al mínimo están evitando la hiponatremia, lo cual puede ser una buena meta también. Bueno, no voy a ahondar mucho en estos estudios, pero son estudios a los que hicimos referencia en las guías. Y lo que es interesante, y quiero que presten atención a la columna de la izquierda, con el diseño del estudio. Retrospectivo sin grupo de control. Retrospectivo sin grupo de control. Retrospectivo sin grupo de control. Y a la derecha no hay correlación entre el sodio y la presión intracraneal. Muchos de estos estudios no tienen grupo de control, toman pacientes de diferentes áreas, pueden ver el objetivo de sodio para ellos. Ni siquiera sabíamos cuál era el objetivo aquí, simplemente lo hicieron y nos dieron los resultados, así que era muy difícil desde el punto de vista científico para formarnos una opinión informada sobre la evidencia. Ahora, otra vez, retrospectivo, su control era salina hipertónica o sin solución salina hipertónica o dar una infusión hipertónica. El control era salina normal y aquí de nuevo no había grupo de control. Y en muchos de estos pacientes, casi ninguno dijo, voy a dirigirme a este nivel de sodio y cuando llegue ahí los pacientes van a mejorar. Casi todos ellos no dijeron que tenían una meta en lo absoluto o reportaron la meta después y dijeron, bueno, como en el estudio Kinex aquí, cuando el sodio era de más de 145 es cuando se veían mejor los números, o un delta o un cambio en el sodio de más de 5 es cuando el paciente parecía estar mejor. Así que no era una meta prescrita, simplemente cuál era el número al que era importante llegar retrospectivamente. Y aquí es donde la calidad de los datos es importante. Voy a saltarme parte de esto, me disculpo porque hablé mucho al principio y no me di mucho tiempo porque me gustaría recibir sus preguntas o sus comentarios. Ahora, hablando de los objetivos de sodio y del bolo con base en síntomas, si tienen presión intracraneal elevada, sugerimos usar el dosis de bolo basada en síntomas de las soluciones de sodio hipertónicas en lugar de un objetivo específico de sodio con pacientes con hemorragia subaracnoidea, porque la literatura es muy limitada, bastante indirecta, desde el punto de vista de evidencia y en muchos casos, como vimos, no hay grupos de control y muchos de los estudios ni siquiera respaldan el concepto. Bueno, es evidencia de muy baja calidad y estos son unos de los enunciados comunes. Los clínicos deben evitar la hiponatremia. Esta es una buena práctica. No pusimos cuál es el número para la hiponatremia, eso depende de ustedes, pero esta es una declaración de buena práctica. Voy a regresar a eso porque voy a hablar ahora de seguridad un poco. Y cuando usamos manitol, encontramos que la brecha osmolar
quizá refleje más la concentración de manitol en el suero. En la literatura hay una muy buena correlación entre la concentración de manitol y toxicidad. El manitol puede causar vasoconstricción en el hígado. La brecha osmolar, el manitol es muy difícil de medir en el laboratorio. La brecha osmolar es el mejor sustituto de la concentración de manitol. Así que recomendamos usar el manitol con la brecha osmolar. Y esto se ha identificado en un umbral de osmolaridad mayor a 320. A través de una infusión continua, realmente es un umbral, realmente no era un objetivo. Aquí tenemos un cálculo de ejemplo en este paciente. Básicamente es un panel metabólico normal y la osmolaridad estimada, y luego se estima la osmolaridad usando el panel metabólico normal, y en este paciente la brecha osmolar es 10, una brecha de 55 suele asociarse con concentraciones tóxicas potenciales de manitol. Y aquí quiero regresar a dirigirnos a la hiponatremia y a altos niveles de sodio. Dijimos que los datos de ello eran relativamente débiles. Había recomendaciones condicionales con base en datos de baja calidad. Y sabemos que en diferentes poblaciones en terapia intensiva que la hipercloremia también es un problema. Y de hecho, también la hipernatremia, un sodio mayor a 155. Y en la literatura, el cloro ha sido definido tan bajo como 110 o 115. Así que hay ciertos riesgos de seguridad con la salina hipertónica, la nefrotoxicidad, al igual que con el manitol. Y en ambas gráficas se muestra que el cloro sérico puede subir drásticamente después de un bolo salino, y aquellos que tienen una lesión renal aguda con salina hipertónica, por lo general exhiben un gran cambio del delta o del cloro después de estas dosis. Si les dan la salina hipertónica, su cloro va a subir bastante, cloruro, perdón, que aquellos pacientes que no tienen lesión renal aguda parecen poder eliminar el cloruro y sortearlo un poco mejor. Así que creo que hay más trabajo sobre la seguridad de la salina hipertónica, pero cuando tiene sentido la fisiología tener un sodio sérico alto, reduce el edema cerebral. Pero los datos que respaldan el daño con la salina hipertónica es al menos tan bueno, si no es que más fuerte. Así que es una situación difícil. Ahora, en cuanto a la seguridad, sugerimos usar la brecha osmolar más que el umbral, una brecha de 55. Creemos que es mucho mejor. Es una recomendación condicional de baja calidad, no es el estándar de tratamiento, aunque está en las guías, decir que debe usarse la brecha osmolar si usan un umbral de más de 320, y con la salina hipertónica y un rango superior de 155 más y de cloruro de 10 o más, es quizá por lo que se ve el daño. Así que hay que mantenerlo menor a ello para disminuir el riesgo de lesión renal aguda. Y debemos ponderar elevaciones muy severas de sodio y cloruro. Bueno, creo que las direcciones futuras, casi todo lo que mencioné esta noche, estas son cosas que hacemos para nuestros pacientes todos los días, ya sea que sean neurocríticos, les damos manitol o salina hipertónica, subimos sus niveles de sodio, y casi todo de lo que hablé son datos de baja calidad o de muy baja calidad. Y esperamos realmente que
algo que podamos obtener de nuestras guías es exponer la brecha en la literatura y decir, aquí está el estudio que debe hacerse para realmente responder esta pregunta y darnos datos de más calidad para saber qué realmente es cierto para estos pacientes. Necesitamos más información sobre el manejo del sodio, evaluar los objetivos de sodio, posiblemente usar salina tamponada con acetato de sodio, bicarbonato de sodio, lactato de sodio para reducir la hipercloremia. Realmente sería muy bueno tener biomarcadores u otros, por ejemplo, tomografía o resonancia magnética para entender cuándo y dirigirnos hacia el sodio y cuándo no. Bueno, para resumir, el impacto clínico de la presión intracraneal y este monitoreo multimodal sigue siendo un trabajo en curso. Hay pocos estudios definitivos sobre el tema y esto lo decimos todos los días. Simplemente no tenemos muchos estudios clínicos importantes que estén bien ejecutados y que la gente en todo el mundo pueda emplear y saber que esos resultados son reproducibles. Los productos de sodio hipertónicos y el manitol son razonables para darlos a pacientes neurocríticos con edema cerebral y la salina hipertónica se ve más favorecida que el manitol. Es una recomendación débil, pero es algo que encontramos que era muy consistente en la literatura, pero no es un estándar de referencia. Y los clínicos deben ponderar los parámetros de seguridad al usar estas terapias con los objetivos terapéuticos. A veces tenemos buenas intenciones y tratamos de hacer buenas cosas por nuestros pacientes, pero acabamos dándoles tanto de este agente terapéutico que acabamos perjudicándolos. Y muchos médicos sienten que los líquidos intravenosos son inofensivos, pero estamos encontrando más información al respecto que no es así. Una disculpa si me alargué mucho. Simplemente estaba muy emocionado de compartirles lo que hacemos. Quizá podría hablar durante otra hora sobre todo lo que hacemos en las guías, pero con mucho gusto estoy aquí con ustedes esta noche y con mucho gusto puedo responder sus preguntas o puedo hablar de cualquier otra cosa más de lo que presente esta noche. Así que muchas gracias. Excelente, doctor Aarón. Muchísimas gracias por su presentación. Fue realmente fantástica. Bueno, pues estamos ya dispuestos a entrar a la parte de preguntas y comentarios. Así que, bueno, pues invitamos a la audiencia. Estamos completamente en vivo en esta sesión mensual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Así que, pues invitamos a nuestra audiencia, tanto en Facebook como en la plataforma, a que nos hagan sus preguntas. Estamos completamente en vivo. De hecho, en Facebook hubo pues bastante audiencia, realmente estamos muy emocionados y agradecemos a todos por haber permanecido durante este momento. Así que pues bueno, si tienen alguna pregunta es momento de realizarla, pero por lo pronto me gustaría invitar al doctor Lubiano a que nos haga algún comentario de su experiencia y qué le parece, bueno, lo que se expuso y de acuerdo a lo que él ha estado viviendo en su clínica, sobre todo porque el doctor Lubiano pues es experto en pacientes neurocríticos y pues bueno, no sé si tuviera algún comentario o alguna pregunta, doctor Lubiano, lo escucharemos muy contentos. Sí, felicidades, doctor Cook. Realmente es una excelente plática. Creo que ha hablado en forma muy específica sobre este aspecto. Es complicado el manejo de los líquidos en el paciente crítico y en el paciente con trauma craneoencefálico. Y con toda esta revisión que el doctor Cook nos ha mencionado, pareciera ser que nada está escrito en esto. La evidencia, pues como él lo muestra, si bien es baja, debemos de tener siempre una referencia con la cual nosotros guiarnos. Manejábamos en la unidad de cuidados intensivos de trauma diferentes esquemas. Fuimos avanzando conforme fue evolucionando el trauma craneoencefálico. E inicialmente el manitol fue nuestra bandera para tratar al paciente en estado crítico y posteriormente los médicos fueron introduciendo los cambios hacia la terapia hiperosmolar.
Con ninguno de los dos, al final de cuentas, obtuvimos los mejores resultados. Es decir, el punto final, si uno lo quiere ver, mortalidad, ¿quién de los dos, manitol contra terapia hiperosmolar con sodio, mejoraban? No lo pudimos resolver. Fue complicado. Principalmente por los efectos secundarios, tanto de manitol como de la terapia hiperosmolar con sodio. Producían una diuresis importante y el balance de líquidos, si no lo cuidábamos mucho, hacía que el paciente se fuera hacia el otro lado, es decir, tuviéramos un paciente deshidratado. Con el manitol pareciera ser que lo podías controlar un poco porque eran por dosis y obtenías un efecto diurético rápido. Y con la solución salina pareciera que era un poco más lento. Los pacientes con esta solución salina tenían una diuresis horaria aproximadamente entre 200 mililitros por hora, que si uno lo acumula en 24 horas, a los 24 horas tenías un paciente con balance hídrico negativo. Y lo que hacía el doctor era, pues nuevamente, volver a poner más soluciones al paciente, tratando de alcanzar al paciente de lo que había presentado esa poliuria. A las 48 horas que tenías ya la terapia osmolar, volvías nuevamente a ese concepto. Entonces tenías que tener una línea muy delgada para manejar el sodio, que es lo que refiere el doctor Cook en cuanto al nivel de sodio, que tú tienes que estar muy atento para que no se te vaya del otro lado la terapia osmolar. Y muchos de estos pacientes tenías que realizar otro método para controlar la presión intracraneal. Hablando de un paciente más grave, por ejemplo, nivel de PIC a nivel de 20, 25, podrías utilizar manitol y podrías utilizar terapia con sodio. Pero cuando el nivel de presión intracraneal se empezaba a elevar 28, 30, era muy complicado que la pura sola terapia osmolar lo controlara. Entonces sí es complicado. La tendencia, como bien lo dice el doctor, aunque la recomendación sea débil, pareciera ser que va hacia la terapia con sodio. No sé si el doctor Cook tenga algún nivel de pique en donde podamos diferenciar pacientes que sí van a responder contra pacientes que no van a responder, es decir, respondedores a terapia hiperosmolar contra no respondedores. Creo que es una pregunta muy difícil porque, como usted dijo, es muy variable. Y un estudio particular, el estudio Kane, en donde daban 23.4% y pacientes que exhibían signos de herniación, con frecuencia sí tenían un monitoreo de presión intracraneal, pero no todos los pacientes en ese estudio, y sí, era de más de 30. Y algunos pacientes no tuvieron una respuesta robusta a la salina hipertónica, pero aquellos que sí tuvieron una respuesta muy robusta, así que numéricamente bajó de 30 a 35 a 18. Ciertamente menos de 20 tuvieron una respuesta muy robusta. Y yo creo que tiene que ver con otra paradoja del monitoreo de la presión intracraneal. Ciertamente parece que es un número que debería ser un detonador de tratamiento, pero también probablemente sea un indicador pronóstico, en especial la respuesta de la presión intracraneal a las terapias y cómo se relaciona con el pronóstico del paciente. Cuán resistentes son a estas terapias nos dicen bastante de cuál será su trayectoria futura. Ok, muy bien. Nos empiezan a llegar las preguntas. Tenemos aquí una pregunta para el doctor Cook. Sí. ¿Cuál es la, Adelante, doctor, adelante. ¿Cuál es la experiencia, doctor Cook, en relación a la utilización de solución salina hipertónica en el paciente con edema e hipertensión intracraneal de origen neoplásico? Pacientes con neoplasmas.
como tumores cerebrales. ¿Es esa la pregunta? Sí, así es. Yes, yes. Bueno, de hecho, no evaluamos eso en las guías. Ciertamente podría ser una de esas situaciones en las que si el paciente exhibe cambios pupilares o señales de herniación, el tratamiento agudo, ya sea con agentes de terapias osmolares, serían adecuados. En particular, con tumores cerebrales, quizá tumores cerebrales de alto grado con mucho edema vasogénico, y habría una fuerte consideración para esteroides. Podría probarse en esos pacientes porque podría tratar el edema vasogénico mucho más efectivamente que los agentes de terapia osmolar. Y en pacientes con meningitis o edema vasogénico, este es un componente muy importante de por qué la presión intracraneal podría estar elevada. Ok, muy bien. Bueno, hay otras preguntas. En base, sobre todo, hay quien pregunta, doctor Cook, sobre si el monitoreo de la presión intracraneal a través de otros métodos alternativos no invasivos, como es propiamente el Doppler transcraneal o el ultrasonido, tienen algún tipo de rol en este monitoreo de la presión intracraneal. Esa es una muy buena pregunta y en mi unidad, ya que soy el farmacista, no puedo decir mucho cómo monitorear a estos pacientes. Podría haber un rol para muchos métodos no invasivos para evaluar la presión intracraneal, viendo el nervio óptico, la vaina del nervio óptico, los Dopplers transcraneales, y ciertamente hay pacientes, clásicamente usamos Dopplers transcraneales en pacientes con hemorragia subaracnoidea, pero también está infravalorado que aquellos pacientes con lesión cerebral traumática y evaluar las fluctuaciones en la perfusión cerebral y la velocidad del volumen sanguíneo podría ser muy importante en esos pacientes. Un desarrollo reciente que está bien caracterizado en Estados Unidos es el concepto de lesiones de blastos, que es un subtipo de lesión cerebral debido a dispositivos explosivos que vemos en muchos soldados que han estado en Irak y Afganistán en los últimos 15 años. Y las lesiones de blastos es la energía cinética de estas bombas en los caminos que causa lesiones cerebrales y está tipificada por espasmos en el cerebro, que lo que veríamos en un trauma simple que vemos con más frecuencia. Creo que otro aspecto, y olvidé mencionarlo, cuando evaluamos una lesión cerebral, rompemos las reglas y agrupamos todas las lesiones cerebrales, aunque las lesiones por explosión y las lesiones cerebrales penetrantes son muy diferentes que las lesiones cerradas. Solo para hacer esto un poco más confuso. Ok. Doctor Lubiano, ¿le gustaría alguna otra, leer alguna otra pregunta? Yo, si quiere, leo la que está en inglés. Sí, sí, no hay ningún problema. Respecto al... Aquí nos hacen una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que recomiendan más en cuanto a medir presión intracraneal o guiarse en la terapéutica de la terapia hiperosmolar con la presión de perfusión cerebral? Doctor.
Bueno, la pregunta es, voy a repetirla para ver si la entendí bien. Sí, si podemos utilizar mejor la medición de la PIC o la medición de la presión de perfusión cerebral para guiar la terapia osmolar. Bueno, yo creo que lo que están preguntando es si me preocupa la presión de perfusión cerebral, yo me inclinaría hacia un agente u otro. Yo creo que es donde la salina hipertónica es muy ventajosa. Como usted describió, la dificultad con el manitol y tener que continuamente conseguir el balance de líquidos, la salina hipertónica no fuerza la diuresis. Así que es un expansor más efectivo de plasma que el manitol, porque fuerza al paciente la diuresis, porque también es un diurético osmótico. Y los pacientes que reciben salina hipertónica y si tienen riñones normales van a tener mucha producción de orina, porque es lo que hacen los riñones normales, eliminan la sal, pero pueden regular eso que cuando reciben manitol. No hay manera de que el riñón pueda regular cuánta agua sale con el manitol. Así que la salina hipertónica tiende a ser a largo plazo un mejor agente si también intentamos dirigirnos a una presión de perfusión cerebral específica. Sí, en términos generales, la recomendación sería los dos, ¿verdad? Si uno quiere controlar mejor a su paciente PIC e igual con presión de perfusión, los dos nos dan buenos resultados. Y en combinación es todavía un poquito mejor. Adelante, Calderón. Sí, bueno, el doctor Azariel Rodríguez desde Facebook nos pregunta que en un paciente con hipertensión intracraneal a quien se ha decidido administrar solución salina hipertónica, pero resulta que su sodio sérico es de 125 miliequivalentes. La pregunta es, ¿utilizaría la dosis convencional de solución salina hipertónica o solamente administraría dosis que no incrementen más allá de 12 miliequivalentes por litro en 24 horas el sodio? ¿O bien utilizaría mejor manitol? Es la pregunta. Bueno, ese es un escenario engañoso. La primera pregunta que yo tendría es, ¿cuán aguda fue la disminución del sodio sérico del paciente? Si era 125, tenemos toda razón para pensar que el paciente tenía valores normales de laboratorio antes de la lesión. Y invertir la hiponatremia en un paciente agudo tiene muy poco riesgo para la desmolinización. Si un paciente está crónicamente en 125, si tiene tuberculosis por mucho tiempo y crónicamente tiene un sodio de 125 y lesión cerebral, es un paciente mucho más peligroso. Y creo que esa guía de 12 miliequivalentes sería razonable. Sin embargo, en pacientes con síntomas agudos, inclusive en hiponatremia crónica, un cambio abrupto de 5 o 6 miliequivalentes por litro por hora debe ser seguro. Así que básicamente, rápidamente pueden abordar los síntomas que causa la hiponatremia. Una vez que hacen ese cambio rápido de 5 o 6 puntos, idealmente con un bolo de salina hipertónica, quizá deban alentarlo y usar esa regla de 2 a 24 horas que usted mencionó. Y creo que hay mucha evidencia de ello. Hay muchas revisiones al respecto. Además, hay un estudio de JEMA que describe también diferentes maneras de reemplazar el sodio en pacientes con hiponatremia.
sin importar las lesiones neurológicas. Es más bien para hiponatremia sintomatológica. Y la conclusión es que el bolo era el mismo, salvo que el grupo de bolo tenía menos aumentos de las concentraciones de sodio. Había un mejor control al usar bolos. Pero en esta situación, si les preocupa mucho y no quieren abruptamente cambiar el sodio sérico y les preocupa usar salina hipertónica, podría ser un caso decente para usar manitol. Como dijo el doctor Lubiano, usar una mezcla de ambos. No hay una regla que dice que no puedes usar uno y luego el otro. Algunos también usan coloides para reanimación. Muy bien. Doctor Lubiano, si gusta leer la pregunta del doctor Charles. Sí, claro que sí. Esta pregunta va bien dirigida, uno, al aspecto preventivo en pacientes que no tienen hipertensión intracraneal y que no tienen mucho edema cerebral, pero que tienen una lesión axonal difusa. Si en estos pacientes que tienen lesión axonal difusa se recomienda algún esquema de fluidoterapia o se puede utilizar la terapia hiperosmolar. Esta es una muy buena pregunta, pero hay una gran brecha en la temperatura. Sabemos que los pacientes con lesiones axonales difusas tienen malos desenlaces y esta es un área en la que una terapia neuroprotectora evitaría una segunda lesión que sabemos que ocurre en estas células. No tenemos terapias efectivas para evitar esa lesión secundaria o atenuarla en ese momento. Y en pacientes que tengan una presión intracraneal elevada, la pregunta sería, ¿cuál sería el beneficio de darles estas terapias? Cuando en realidad la razón de la mala exploración del paciente no es una disrupción en la doctrina Monroe-Kelly, sino un daño directo a los tejidos. Desafortunadamente el manitol y la salina hipertónica no tienen un gran efecto benéfico en esa área. Podría ser un momento en que subir el sodio sérico podría tener sentido y evitar la propagación del edema. Pero como mencioné antes, en lesión cerebral traumática hay tanta heterogeneidad en la fisiopatología que los pacientes se comportan de manera diferente que los pacientes con un hematoma o grandes hemorragias debido al trauma o una lesión penetrante. Y espero que en el futuro los pacientes que tengan lesiones cerebrales haya estudios que específicamente analicen a pacientes con lesiones axonales difusas o solo con hematoma subdural y nos alejemos de agruparlos a todos, porque me parece que eso nos impide apreciar cómo la lesión axonal difusa afecta a los pacientes a largo plazo. Realmente no hemos explorado muchas terapias específicamente para ese problema, incluyendo las que usamos a diario, como con los agentes de terapia osmolar. Ok. Bueno, el doctor Hugo Martínez está preguntando en un escenario muy específico. En el caso de hemorragia intracerebral, que no es de resolución quirúrgica y que hay o existe edema perilesional, el doctor Hugo pregunta si es mejor la solución hipertónica que el manitol en este escenario específico. Sí. Con edema perilesional. Bueno, en general, nuestra recomendación, tenemos una recomendación débil o condicional con base con evidencia de baja o baja calidad por salina hipertónica sobre manitol. Podría haber una situación en la que
Ustedes saben mejor que yo, viendo las tomografías, para evaluar el grado de edema que rodea al hematoma. Si ese hematoma si hay un edema vasogénico alrededor, y en algunos pacientes podría considerarse el uso de corticosteroides. Podrían ser útiles, quizá una dosis o dos les daría algunas pistas de si sería útil o no para el paciente. Vimos esto brevemente en la guía y nuestra búsqueda de literatura, y realmente no hay datos buenos. De hecho, los datos sugieren daño más que otra cosa. Usar rutinariamente corticosteroides, pero no significa que de manera individual, si tienen buena prueba radiográfica de que hay un edema perilesional, podrían probar corticosteroides, quizá podría ser útil. Ok. Doctor, la última pregunta parece. Sí. Esta pregunta pues va relacionada al concepto que ahorita estamos tratando de definir. Si hay pacientes que pudiéramos llamar respondedores al sodio contra pacientes no respondedores a la terapia con sodio. Desde el punto de vista farmacológico, que es el tema que mayor explora el doctor Cook, ¿existe algún otro tratamiento si ya agoté la posibilidad de la terapia hiperosmolar? ¿Algún otro tratamiento farmacológico en la hipertensión intracraneal? Es una muy buena pregunta y creo que nos ayuda a redondear un poco el tema, porque hablamos del manejo inicial con terapia osmolar y hay diversas opciones. Ciertamente, no farmacológico es asegurarnos de que si el paciente no se esté ahogando, la hiperventilación podría ser útil en algunos pacientes, no hacerlo durante un periodo prolongado de tiempo, pero la hiperventilación aguda puede ser útil en la presión intracraneal y muchos pacientes responden a la sedación. En Estados Unidos usamos propofol de manera rutinaria y eso con frecuencia los va a salvar metabólicamente, especialmente a altas dosis, y va a facilitar la sincronía con el ventilador y reducir toser y la ansiedad. Muchos pacientes con lesiones cerebrales, en especial con trauma, son hiperresponsivos al medio ambiente. Y eso también puede desempeñar un gran papel para aumentar la presión intracraneal. Y ciertamente hay terapias de tercer nivel o terapias para pacientes refractarios. Podríamos hablar del manejo de la temperatura o hipotermia moderada, pero no lo hacemos mucho en Estados Unidos. Pero el manejo de la temperatura ciertamente es importante. Para algunos pacientes, la descompresión quirúrgica podría ser una opción muy viable, dependiendo de la naturaleza de su lesión. Y ciertamente la supresión metabólica o coma a través de pentabarbitol podría ser una opción, pero creo que estas son situaciones muy individualizadas en las que debemos pensar cuál es el pronóstico para el paciente, cuál es su situación, qué desea su familia. Al menos en Estados Unidos, esa es la consideración. Si el paciente recibe un fármaco como pentabarbitol, depende si va a tolerar la terapia. Es una terapia muy dura para los pacientes, en particular aquellos que no tienen un sistema cardiovascular fuerte, y si creemos que no lo van a tolerar, no lo ofrecemos, porque el fármaco podría matarlos.
Así que hay muchas opciones diferentes. Desafortunadamente, ninguna de ellas parece no haber una manera fácil de decir, bueno, si falla este fármaco, el fármaco correcto sería este. No parece haber ninguna correlación o relación. Y en Europa hacen muchas cosas de manera diferente que nosotros. Usan agentes antiadrenérgicos, más coloides que en Estados Unidos, y parecen tener desenlaces muy similares a nosotros. Así que hay maneras muy diferentes de hacerlo. No sé si alguien podría afirmar que tiene la mejor manera. Todavía no. Ok. Muy bien, bueno, pues con esto parece que ya terminamos. Nos mandan saludos desde Honduras y realmente hubo mucha gente que se conectó tanto en la plataforma como en Facebook, muchísima gente. Así que les agradecemos que hayan asistido a esta sesión en línea del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Agradecerle a nuestros invitados, el doctor Aaron Cook desde Kentucky. Estamos muy contentos por haberlo tenido con nosotros, por haber aceptado esta invitación y pues de compartir de su experiencia. Y a usted, doctor Lubiano, también estamos muy agradecidos por haber estado con nosotros. No sé si quiera darnos unas palabras de bienvenida, pero antes también agradecerles a nombre de nuestro presidente, el doctor Julio Mijangos, quien desde luego coordina todas estas actividades. Así que, doctor, ¿algún último mensaje, doctor Lubiano? Pues que este es un tema muy apasionante, muy extenso, que como bien dijo el doctor Cook, tardaríamos mucho tiempo en abarcarlo. Y creo que lo que ha platicado hoy el doctor Cook va a brindarnos mucha ayuda en nuestra práctica médica diaria. Muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor. Y doctor Aaron, ¿algunas últimas palabras, algún take-home message or something like this? Algunas últimas palabras, solo palabras de agradecimiento. Ha sido un gran honor y les agradezco mucho haber sido invitado a hablar con ustedes ante su grupo. Y les deseo a todos buena salud y una buena noche. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cook. Bueno, pues Gracias. esto ha sido todo y bueno, pues estaremos participando, estén al pendientes de las próximas sesiones que seguramente les van a encantar, les van a interesar, pues vienen temas también igualmente apasionantes. Así que nos estaremos viendo en la próxima sesión del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Buenas noches a todos y pues que la pasen muy bien. Gracias por estar aquí.